Hola, hola, bienvenidos principiantes y hermosa comunidad. El día de hoy vamos a estar iniciando a aprender a hacer de una forma muy fácil y corta lo que es el anillo mágico. El anillo mágico es otro de los puntos que utilizamos mucho en nuestros emprendimientos a crochet y en los amigurumis. Hoy se los voy a enseñar a tejer de una forma muy práctica, chicas, así que atentas, busquen su hilo, ya les he dicho, hilos gruesos, agujas gruesas para que practiquen. Antes vamos a seguir, no sin antes invitarlas a que si no se han suscrito, chicas, ahí está el botoncito de suscribirse, mis hermosas. Suscríbanse, denle clic. Muchas de mis seguidoras no están suscritas. Por favor, chicas, ayúdenme, por favor. Suscríbanse, activen la campanita para que cuando suba un nuevo tutorial, YouTube les notifique. Y seguidamente denle ahí al dedito arriba, déjenme su like. Y mientras vemos el video, escríbanme de dónde me están viendo, chicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomo la punta hacia enfrente de mí. Doy vuelta formando una X, tomo el ganchillo, lo paso por debajo, tomo la siguiente lazada, la arrastro, miren que el ganchillo queda hacia abajo, la perla la giro hacia arriba, porque esto me da un contorneo ahí para como formar una argolla, ¿sí la vieron? Voy a hacerlo nuevamente, mis hermosuras, tomo el hilo, hacia mi cuerpo, lo aseguro aquí con mis deditos, tomo el hilo que viene de la madeja, doy vuelta en X y sostengo el hilo que viene de la madeja. Paso el ganchillo por debajo, miren la perlita. Tomo lazada, al tomar lazada, la perla de la aguja, ¿sí la ven? La perla de la aguja obviamente queda hacia abajo. Entonces traigo la lazada, si ven la perla estaba hacia abajo, ahora voy a voltear la perlita hacia arriba. Entonces, cuando ya di esa vuelta ahí al ganchillo me queda una argolla retorcida aquí, pero tengo que asegurarla para formar el anillo mágico. Entonces tomo lazada por la parte de abajo del hilo que viene de la madeja, tomo lazada y por esa argollita que formé al contornear la aguja, paso la lazada. Ahí saco mis dedos y miren, me quedó listo el anillo mágico para tejer nuestro proyecto. Si el proyecto les dice tejan 10 puntos bajos en ese anillo mágico, tejen 10 puntos bajos. Si el proyecto les dice tejan 15 puntos altos, tejan puntos medios, en fin, tejan puntos procord. Ahí los van a tejer. ¿Cómo lo vamos a tejer? Esta hebra que viene nunca se va a salir de ahí. Esta la dejamos ahí quietica, esta hebra. Vamos a asegurar estas dos hebras, ¿sí? La cogemos aquí. ¿Y cómo vamos a iniciar a tejer sobre nuestro anillo mágico? Vamos a tomar el ganchillo sin sacarlo de aquí de esta argollita que tenemos y vamos a ingresarlo dentro del anillo mágico. Miren, sin soltar aquí, pasamos el ganchillo por dentro, tomamos la lazada que por debajo que viene de la madeja, jalamos dentro del anillo mágico y ahí formo un punto bajo, ¿sí? Voy a formar otro punto bajo. Vamos a ingresar dentro del anillo el ganchillo. Ingresé dentro, ¿sí vieron? Dentro del anillo, tomo lazada, me regreso por donde entré y ya tengo dos argollas y formo el segundo punto bajo. Siempre entrando el ganchillo por el anillo, sosteniendo aquí. Ingreso el ganchillo, tomo lazada que viene de la madeja, saco y tomo lazada para cerrar el punto bajo. ¿Sí ven? Siempre entrando y sosteniendo. Entro, traigo lazada y me devuelvo y hago el anillo, el punto bajo. Así hago sucesivamente todos los puntos que me dice el proyecto. Entro siempre sosteniendo aquí, hermosura, siempre sosteniendo con mi dedo pulgar
los dos hilos, el que venía hacia mí y el del anillo mágico, ¿sí? Entonces, entro el ganchillo, tomo la lazada y me devuelvo para que los anillos queden tejidos dentro del anillo mágico. Vamos, chicas, las que no se han suscrito, vamos a suscribirse, déjenme su like. Ingreso el ganchillo sosteniendo y traigo la lazada y así voy formando puntos bajos. Coméntenme de dónde me están viendo, si tienen alguna duda. Las invito, chicas, en el primer comentario fijado de aquí de este tutorial les estoy dejando el link a mi grupo de WhatsApp. Allí les comparto patrones de crochet y amigurumis, PDFs totalmente gratuitos. Allí hacemos retos, nos unimos para hacer retos, las que deseen. Bueno, chicas, ¿qué vamos a hacer? Ahí he tejido una determinada cantidad de puntos dentro del anillo mágico. El hilo este que viene hacia mí desde un inicio, vamos a jalarlo. Por eso se llama anillo mágico, porque al jalar esta hebrita, el anillo mágico, este anillito, se va a cerrar. El anillo mágico siempre queda un círculo, ¿sí? Entonces tomamos la hebra y sin sacar el ganchillo, miren que no he sacado el ganchillo y estoy sosteniendo los puntos, voy jalando cuidadosamente cuando no tenemos práctica. Si ven cómo se forma el anillo mágico, cómo lo cierro y queda un círculo. Esto nos sirve para crear las paticas de los amigurumis, los gorros, en fin, una cantidad de proyectos, ¿sí? Entonces, aquí ya lo cerré, el anillo mágico. ¿Cómo lo cierro totalmente? Dependiendo lo que les diga el proyecto. Si el proyecto les dice vamos a cerrarlo con un punto deslizado, pues ustedes buscan aquí el primer puntito, ingresan el ganchillo y cierran con un punto deslizado. Pero si el proyecto les dice que vamos a seguir, digamos es un amigurumi y vamos a seguir tejiendo en espiral, pues vamos a dar una vuelta así, vamos sin cerrar. Solamente aquí en el primer punto. Eso es otra técnica que después les voy a explicar. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar de forma fácil el anillo mágico? Si el proyecto les dice, se ubican en el primer punto para cerrar el anillo mágico. Aquí en el primero, tomamos la lazada, la traemos y pasamos por la argollita. Esto es un punto deslizado, ¿sí? Y aquí miren, hemos creado un anillo mágico, le tejimos puntos y cerramos el anillo mágico. Bueno, chicas, cuéntenme en qué les ha gustado, déjenme en sus comentarios, no olviden suscribirse, activar la campanita para que sigan recibiendo los tutoriales que voy subiendo de los diferentes puntos que necesitamos aprender para iniciar en este hermoso mundo del crochet amigurumi. Aquí les voy a enseñar tutoriales de amigurumis, de crochet, flores, yo hago buquets, les voy a dar tips, en fin, les voy a compartir todo mi conocimiento, especialmente para principiantes, no principiantes, intermedios, avanzados. Ahí vamos tejiendo paso a paso, chicas, no se me preocupen, no se me asusten. Y no siendo más, vamos a dejar el like, chicas, vamos a dejar el like, mis hermosas. Un saludito y bendiciones. Gracias por estar conmigo. Soy Isagurumis, Crochet Amigurumi Store. Bendiciones.